¿Quién es la verdad? Dios. El deseo de Dios no es que la humanidad desconozca quién es Él. Por eso pasó por alto el tiempo de la ignorancia, porque Jesús no había venido. Pero ahora nos manda a todos a que nos arrepintamos, que haya un cambio de corazón. Pero el arrepentimiento también debe ser entendido como un efecto de alguien que es salvado. Bueno, hemos estado aprendiendo sobre los principios y los valores, ¿verdad? Honestamente, yo creí que la enseñanza la iba a poder dar en una sola, pero cada vez que finalizaba, me acercaba a alguien, en ocasiones a Gio, que está ahí como el atalaya de la bocina. Entonces yo le decía, mira, me faltó esto, mira. Entonces me decía, eso para otra enseñanza, me decía, para otra enseñanza, ¿verdad? Y sí, yo lo venía pensando porque decía, me quedó mucho pendiente, ¿verdad? Entonces, por eso hoy vamos a aprender sobre los principios y los valores y cómo esto tiene una relación con un tema de identidad, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Creemos y oramos, Señor, porque tu palabra transforme nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos sane, nos restaure, nos edifique, nos bendiga. Sabemos que somos bendecidos, pero también sabemos que es agregado una dimensión, una estatura cada día más en la medida en la que nuestro corazón se dispone. Que tu palabra hoy nos instruya, pero que también tu palabra, de ser necesario, hoy nos liberte y nos confronte. Te damos gracias, amado Cristo Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, vengo enseñando las últimas 4 enseñanzas y ustedes no me dejarán mentir. ¿O si me van a dejar mentir? No me van a dejar mentir. Es sobre Romanos 12:2. Yo creo que le he dado duro a esta parte de la carta a los romanos del apóstol Pablo, y que incluso yo empecé a enseñar esto desde antes de las elecciones, ¿verdad? Porque lo dijo por las elecciones, lo estaba diciendo, gracias a Dios lo empecé desde antes de las elecciones, ¿verdad? Y enseñaba sobre lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de esta carta, ¿verdad? A través de esta carta nos enseña a no conformarnos. Vamos a ver qué significa de manera sencilla no conformarse. En este contexto, no hacernos. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo no se hagan. ¿A qué cosas no se hagan? A este siglo. Les he enseñado que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, no le dio un tiempo definido o una temporalidad. La palabra siglo aquí viene del griego aion, ¿verdad? Y esta palabra aion pues hace referencia a una tendencia de una época, pero no necesariamente o exclusivamente a esta en la que el apóstol Pablo escribía. Y les he explicado entonces cómo cada etapa de la historia ha tenido diferentes movimientos, ¿verdad? Y les he enseñado y les he mencionado la situación que, por ejemplo, vivían los judíos con los nazis, ¿verdad? ¿Era legalmente matar a los judíos? Sí, era legalmente algo que se podía hacer. Es más, ¿cómo les enseñaban en que esto era normal? A través del teatro, porque ahí no había televisión, no había para estar pasando el TikTok, ¿verdad? O YouTube, o estar, no, o sea, ahí era el teatro y esa era la forma en la que era
normal enseñarle a la gente cómo matar a un judío. Y les he puesto ejemplo, incluso, si no estoy mal, en la película Este niño en pijamas, creo que sale escenas de estas, ¿verdad? O si no, de ese tiempo siempre hay un momento donde se nos enseñan esas escenas donde están matando al judío y actuaban desde niños hasta más grandes. Entonces para ellos era normal. Digan conmigo, normal. Esto ya no. La normalización de la muerte era normal, ¿verdad? Y les explicaba que cuando se enfrentaron entonces a un juicio, el juez tuvo una dificultad porque decía: ¿y cómo condeno a este que hizo algo legal? Entonces aplicó ya no el derecho legal, sino el derecho natural. ¿Y cuál era el derecho natural? Que respaldaba a estos muertos y que condenaba a estos asesinos: el derecho a la vida, ¿verdad? Es natural que el que esté vivo quiera seguir viviendo. Inclusive este es un principio. ¿Y cómo lo comprueban ustedes? Fácil. Tírense, o que díganle a alguien: mira, que no me dé cuenta, y cuando no me dé cuenta, tírame una piscina. No se van a quedar. Si no saben nadar, van a agarrarle el pelo y los dientes, y si a quien le agarran los dientes tiene placas, se los van a quitar. Ahí van a dejar sin dientes, sin pelo, como sea, pero la idea ustedes la van a comprobar, y es de seguir viviendo. Es decir, el que está vivo quiere seguir viviendo. Inclusive hay escenas, traduciéndolo el día de hoy, donde hay bebés que van a matar, que esa es la palabra, ¿verdad? Y se ve que patean y que se mueven, y ahí los cortan. Y uno puede decir: ¿y cómo es posible si él no sabe ni qué es un cuchillo? Por el instinto a estar vivo. Lo que está vivo quiere seguir viviendo. Los animalitos también, por instinto, ni siquiera por inteligencia. Traten de agarrar una gallina y ella piensa que la van a matar, la van a correr como 3 cuadras. ¿Pero por qué? Porque ella lo que quiere es ¿qué? Seguir viviendo. Bueno, entonces, de alguna manera, en cada época nos hemos enfrentado a diferentes desafíos. Y aquí también cabe algo que tal vez yo no les he mencionado, y es que mientras nuestro corazón no cambie, todo se repite en la vida. Por eso en la historia del hombre, de la humanidad, el tiempo ha pasado, pero la historia solo cambia un poco, pero la intención sigue siendo la misma, ¿verdad? Y es que siempre hay grupos que tratan de restringir el acceso a la vida también, porque eso le da fuerza a los que la quitan, ¿o no? Si por ejemplo nosotros tenemos a alguien que nos anda matando aquí a todos, algo nos dice así como: tiene poder para andar matando, pues. ¿Y qué implantaría en nuestros corazones? Temor, ¿o no? ¿O nos sentiríamos cada vez más fuertes? No, ¿verdad? Entonces hay un consejo, una instrucción del apóstol Pablo: no te hagas a la tendencia de tu época, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Sino transformate, dice, ¿verdad? En otras palabras, transformaos, pero dice: ¿por medio de qué? O sea, no dice échale ganas y a ver qué te sale, ¿verdad? Le dice: transformate por medio de qué? La renovación. Y hemos visto que la palabra renovación viene del griego anakainosis. Ana siempre va a referirse arriba, kainosis naturaleza, es decir, renuévate por medio de la vida que viene de arriba, de la naturaleza que viene de arriba, del espíritu que viene de arriba. Es decir, hay un espíritu, el de Dios, que es superior al nuestro, que es superhumano, supernatural, ¿verdad? Entonces dice: transfórmate por medio de ese espíritu que viene de arriba. Nos dijo: transfórmate. Mira, ¿y cómo te transformas? No, nos dice: ¿a través de qué? ¿A través de qué? La renovación. ¿Y qué es la renovación? El espíritu de Dios que viene de arriba como una nueva vida, una nueva naturaleza. Entonces esa nueva naturaleza, esa nueva vida nos ¿qué? Transforma. Digan conmigo: por medio del Espíritu Santo soy transformado. Ay, esto ya no, pero entonces él les dice: transformaos. ¿Y eso a quién se lo está diciendo? A los que están leyendo la carta. Entonces ya sí es una instrucción que nos corresponde. Entonces ya necesita una implicación humana
que va de la mano de una acción súper espiritual, supernatural de Dios. Entonces, ¿es posible la transformación? Pregunto yo. Sí. ¿Por medio de qué? Exacto. Que es esa renovación que viene de arriba. Y miren lo que dice aquí, que entonces ya produce un efecto. También, ¿en dónde? En nuestro entendimiento. Miren, yo estaba leyendo algo que alguien dijo y decía algo así como: nadie puede entender algo sino a partir de lo que ya sabe. Entonces, el mismo Señor, por medio del auxilio del Espíritu Santo, produce una transformación para que ahora podamos entender. Pero tiene que haber una disposición en la transformación. Entonces, esta vida espiritual, de la mano con una acción humana, lo que va a provocar es un cambio de perspectiva sobre la vida, sobre la perspectiva de entender también a Dios. Porque hasta el día de hoy hay quienes dicen: mira, yo leí la Biblia y me volví ateo. ¿Lo han escuchado? Porque en realidad se hizo sin la claridad del Espíritu y sin la renovación del entendimiento. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en la renovación de la transformación por medio del Espíritu Santo hay un efecto en el entender. Y el entender está ligado, y se los he explicado, con inteligencia, y está ligado con una mente. Para que entonces ese efecto en nuestro entender compruebe, ¿qué cosa? Que hay una voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. ¿Por qué nosotros vivimos la vida todos mal? Porque muchas veces la vivimos sobre el entendimiento que no es el que está ligado a la renovación que viene de arriba, sino bajo nuestras propias experiencias, que aquel me hizo, aquel me dijo. Entonces, ese entender nubla nuestra razón. Entonces, no podemos comprobar bajo esa condición la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, porque la traducimos según nuestras propias experiencias humanas. Pero por eso es que el Señor nos invita a una experiencia espiritual que entonces cambia nuestro entender. Cambiando nuestro entender, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Estamos claros en eso? Entonces, trayendo nuevamente por cuarta semana consecutiva este versículo o este pasaje de la Escritura de la carta del apóstol Pablo, quiero que retomemos lo que dice Juan 1:1. Algunos lo recordarán. Y es que dice: en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo viene del griego logos, que hace referencia a palabra, pero también a razonamiento. Hoy vamos a utilizar la palabra razonamiento. Podemos regresar a Juan 1:1, por favor, y leerlo, que dice así: en el principio era ¿qué? El razonamiento. Y el razonamiento era ¿con quién? Con Dios. Y el razonamiento era ¿quién? Dios. Y el razonamiento nos habla a nosotros de una facultad ¿de qué? De la inteligencia. Es decir, la inteligencia estaba con Dios. Y no solamente estaba con Dios, sino era Dios mismo. ¿Qué fue lo que sucedió en la caída del ser humano? El hombre ve afectada su inteligencia, su voluntad. La voluntad se distancia de Dios y la soberbia entra al corazón del hombre. ¿Se recuerdan de eso? Que lo hemos visto en varias enseñanzas, pero también en la de Principios y Valores 1. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano necesita para recuperar el razonamiento o la inteligencia? La intervención de Dios. Porque es Dios, ¿qué cosa? La inteligencia, el razonamiento. Por eso es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy hay que explicar las cosas lógicas. Ahora, a algunas personas hay que explicarles que robar no está bien. Y uno podría decir: ay, qué lógico es. Pues hasta lo lógico hay que explicarlo hoy.
Porque cuando el hombre cae, pierde el razonamiento de Dios, pierde la inteligencia que viene de parte de Dios. Entonces, a través de la caída existe, digan conmigo, la corrupción en el hombre. Corrupción en el hombre. Eso. Esto ya no, ¿verdad? Y la corrupción en el hombre no solamente involucra, la corrupción en realidad no solamente un elemento material, económico. Hay corrupción moral, hay corrupción ética, hay corrupción del cuerpo y hay corrupción espiritual. Pues todas estas corrupciones entraron a partir de la caída del hombre. Entonces, cuando el hombre cae, porque fue corrupto, corrompió el razonamiento de Dios, que de Dios había recibido, la inteligencia que de Dios había recibido. Y entonces por eso hoy tenemos que darnos la tarea de explicar cosas de sentido común. Hacer eso no está bien. Yo no sé cómo, sí, ¿verdad? ¿Cómo no entendió? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo? Pero increíblemente hoy se puede decir que hay cosas que no son lógicas para alguien hasta que les hagan sentido. ¿Y por qué no les hacen sentido? Porque simple y sencillamente en la corrupción del hombre se corrompió el razonamiento de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios entonces para su creación y para con sus hijos? Que sea de vuelta el razonamiento de Él, la inteligencia de Él, para que entonces eso nos permita ver la vida desde esa inteligencia. Ay, es que yo me enamoré de un chavo casado, ¿ah? Y alguien, allá escucharon, pero lo amo, mira, lo amo, sí, pero no está bien. Ese hombre, como le dijo Jesús a la samaritana, no es tuyo, ni los otros que has tenido, por eso no los tenés. No, pero ¿cómo? Pareciera sentido común, pero en la pérdida del razonamiento se corrompió todo. Y por eso hoy hay corrupción económica, material, corporal, moral, ética y espiritual. Se perdió el razonamiento de Dios. Entonces hoy pareciera que nos tienen que convencer de lo que es lógico, pero volviendo a Dios, por medio de la gracia de Dios, podemos empezar entonces a tener nuevamente el razonamiento de Dios. Y en el razonamiento de Dios van a haber muchas cosas que se nos van a facilitar, porque desde esa perspectiva las cosas son más claras, porque están apegadas al diseño de quien creó las cosas. Si tú fueras el inventor de algo y lo pones a la venta y resulta que te encuentras a todos los que te la compraron usándolo para otra cosa, tú como inventor, ¿qué pensarías sobre eso que está pasando? Probablemente te invadiría un sentido de tristeza, tal vez, de frustración, de enojo y hasta desesperación y hasta de duda. ¿Será que no fui claro? ¿Será que no sirve? ¿Será? Porque el diseño para el que lo creaste tenía otro rol. Pues parte del diseño de Dios es que funcionemos en su inteligencia, para usar las cosas de acuerdo al sentido común de Dios, al sentido lógico de la inteligencia de Dios. Y esto nos va a facilitar muchas cosas en el mundo espiritual, pero en la misma vida, porque entonces vamos a quedar menos enredados en problemas o en situaciones que no son parte del diseño de Dios, como esta que les pongo de ejemplo. Pues muchos se rieron, pero hay quienes no les hace sentido. Y después Dios me está castigando. No, el Señor me está castigando, pero el Señor con el que andaste está castigando, porque sí me estoy explicando, es decir, cosas de sentido común en el razonamiento de Dios. ¿Y qué necesitamos nosotros como iglesia y como hijos de Dios? La inteligencia de Dios. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros podemos valorar los valores y principios eternos de Dios, y entonces tener la capacidad de reconocer entre lo bueno y lo malo,
entre lo que el razonamiento de Dios nos dice. Por eso es que yo les explicaba, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que los principios y valores son objetivos. Digan conmigo, objetivos. ¿Y por qué objetivos? Porque están fundamentados en una verdad, o fundamentados en la verdad. Quizás esta es la forma correcta de decirlo, en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Y lo vimos en la enseñanza primera de principios y valores. Dios. El origen de los principios y los valores es Dios, porque Él es la verdad. ¿O acaso Jesús no lo dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienen como fundamento la verdad. ¿Y por qué no son subjetivos? Porque los subjetivos dependen del sentir, del pensamiento, de la opinión de alguien. Y es ahí donde, si se ha perdido el razonamiento, es un poco difícil de creer que un principio esté en función de aquel que fue corrupto, la humanidad. Y entonces creer que lo que piensa esté bien si no tiene como fundamento a Dios. Por eso no son subjetivos, son objetivos. ¿Está quedando claro esto? Y necesitamos precisamente que Dios hable a nuestras vidas. Si hoy algo necesitamos es que Dios hable a nuestros corazones. Hoy hay padres que matan a sus hijos, pero ya hay hijos que están matando a sus padres. Entonces, si algo, necesitamos la intervención de Dios en una humanidad necesitada de Dios, ¿o no? Miremos lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la ignorancia de la que la Escritura habla? De que Jesús no se había hecho presente. Y al no estar Jesús presente, Jesús dice, bueno, se les perdona porque Jesús no había venido a reconciliar al hombre. Entonces había aparentemente una excusa como para decir, yo no podía entender. Pero resulta que viene Jesús y Jesús mismo dice, y ahora parto para que entonces venga el Espíritu Santo y les haga saber toda verdad. Entonces, ahora, a diferencia de antes, el Señor nos manda a que todos nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque ahora está el Espíritu Santo de Dios después de la venida de Jesús, cosa que antes no había pasado. ¿Por qué? Porque no había venido Jesús. Entonces, sabiendo que ahora está presente el Espíritu Santo, el hombre no tiene excusa para que su corazón sea transformado, porque ahora existe el Espíritu Santo presente en esta tierra y en el corazón de los hijos. Todos sabemos lo que el arrepentimiento es. El arrepentimiento es, y se los voy a decir así, un cambio de mente, pero también hace referencia a un cambio de corazón. Fue lo que fue profetizado. Y cambiaré sus corazones y les daré un corazón, les cambiaré el de piedra por un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo. ¿No fue eso lo profetizado? ¿Y qué fue lo que Jesús anunció? Es conveniente que yo me vaya para que venga el Espíritu de Dios. Y es por medio de ese Espíritu Santo que entonces puede surgir un cambio en el corazón del hombre. Un cambio en el pensamiento del hombre, un cambio en el propósito del hombre. Entonces veamos también, y quiero que logremos ver lo que dice 1 Timoteo 2:4, porque esto necesariamente está vinculado a esto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios según estos dos versículos que hemos leído? Que todos los hombres se arrepientan y que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Y que lleguemos entonces al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. El deseo de Dios no es que la humanidad desconozca quién es Él. Por eso pasó por alto el tiempo de la ignorancia, porque Jesús no había venido. Pero ahora nos manda a todos a que nos arrepintamos, que haya un cambio de corazón. Pero el arrepentimiento también debe ser entendido como un efecto de alguien que es salvado. ¿Por qué? Porque tú por tus propias
fuerzas no puedes arrepentirte. No por eso pasó por alto la ignorancia, dice, de aquel tiempo, porque no estaba presente el Espíritu Santo. Pero si alguien recibe al Espíritu Santo en su corazón, la salvación empezó a dar vida, a sembrar una semilla en ese corazón. Y entonces uno de los efectos del salvado es arrepentirse. Y eso nosotros lo podemos ver con la mujer samaritana. También lo podemos ver con Zaqueo. También lo podemos ver con el hombre que estaba a punto de ser crucificado junto con Jesús. Al momento en el que reciben el conocimiento de la verdad por medio de Jesucristo, ¿cuál es el efecto que en ellos surge? El arrepentirse. ¿Y cómo lo vemos? Zaqueo devolvió todo lo robado. La samaritana dejó de andar con los hombres que andaba. E incluso se volvió una proclamadora del evangelio, de lo que Dios le había dicho. Y el hombre que estaba a punto de ser crucificado le dice: tú eres bueno, tú no deberías, en otras palabras, estar aquí, permíteme estar contigo. Porque el Espíritu Santo en este tiempo, cuando hay un corazón con hambre y sed de Dios, empieza a producir de lo que Él es en sus vidas. Y produciendo de lo que Él es, Dios, su Espíritu Santo, su presencia en nosotros, entonces van a producir también o generar ciertos efectos, como el que nos arrepintamos, como el que nuestro corazón cambie. Y cambiando nuestro corazón y nuestros pensamientos y recibiendo un nuevo propósito, o el propósito para el que Dios nos creó, entonces ahora nosotros podamos crecer en lo que el verbo es. Y el verbo es inteligencia de Dios. Por eso nosotros somos una generación que bajo el entendimiento de Dios somos inteligentes. Pero esta inteligencia no es soberbia. Esta inteligencia es íntegra y es honesta, porque apela a la verdad y no al ego. Mira, esta es mi verdad, dicen algunos, pero tu verdad está muy lejos de la verdad. Entonces la idea de la inteligencia de Dios no es volvernos soberbios ahí, diciendo cualquier tontera y alimentando el orgullo, queriendo tener la razón, sino es una inteligencia llena de sabiduría, llena del poder de Dios. Una verdad que apela al conocimiento de la verdad, ligada inevitablemente a lo que Dios es. La palabra salvación viene del griego sozo. Y miren lo que significa, ya traducido al español: rescatar del peligro y poner a salvo. El acto de Dios a librar a los creyentes del poder del pecado y trasladarlos a su seguridad. En otras palabras, a su fortaleza, a la fortaleza de Dios, a la casa espiritual de Dios. O no por eso dice la Escritura que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo admirable. Es cambiarnos de la posición espiritual. Muchas veces o a lo largo del tiempo hemos vivido la vida desde el lugar en donde nacimos, y es una naturaleza corrupta, y desde ahí vemos la vida, sentimos la vida, pensamos, decidimos, creemos, y esos pensamientos son subjetivos. Pero cuando llegamos por medio de la salvación a la casa espiritual de Dios, nuestra vida y la inteligencia que ahora practicamos sirve a Dios con entendimiento, porque es la inteligencia de un corazón arrepentido. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que seamos salvados toda la humanidad, todos los hijos, y que como salvados entonces todos prosigamos al arrepentimiento, a lo que fue profetizado: corazones nuevos, pensamientos nuevos, sentir nuevo, acciones nuevas, vida nueva. Amén. La palabra libre en su momento creo que se los expliqué, y creo que lo tenemos también ahí.
viene del griego euteros y significa desatado sin cadenas o ataduras para realizar su destino en Cristo. ¿Cuál es parte del diseño de Dios? Libertar a los hijos. Dios no quiere o no desea que estemos atados a una condición de corrupción. Y por eso nos salva, porque el salvado es libertado. Y el libertado podemos entender como alguien que fue desatado. ¿Y desatado para qué? Para vivir sin cadenas o ataduras, pero con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La realización de su destino. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros somos libres. En el Señor libres. Para cumplir lo que de Dios ha sido previsto y trazado, diseñado y destinado. No para vivir, como dice la Escritura, enredados en los negocios de esta vida. Y por eso es que quiero que entonces, bajo este entendimiento, nos demos cuenta que el diseño de Dios desea libertarnos. Pero no solamente libertarnos por libertarnos, sino para cumplir un destino, un objetivo, un fin. Y entonces podemos, bajo este entendimiento que ahorita hemos puesto por base, ver lo que el apóstol Pablo en 1 de Corintios 11:1 dice. Y el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Quiere decir que este hombre era libre y que estaba cumpliendo el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Cumplir su destino en Cristo Jesús. Y esto también hace referencia a alguien que está creciendo en esa libertad y entonces está desarrollando identidad. Miren, esto es bien glorioso, porque llega un momento entonces donde él sabe que no es un hombre perfecto en su propia humanidad. Incluso hay momentos donde él narra y escribe que él golpea su cuerpo, dice, para ponerlo por servidumbre, con tal de no quedar descalificado. Quiere decir que él sabía que seguía siendo hombre, pero que en su identidad él podía ser una referencia de un imitador de Cristo Jesús. Y entonces de los principios y de los valores de Jesús. ¿Y saben qué es lo glorioso de esto? Que él dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Y qué pasa si imitan a Pablo imitando a Cristo? No solamente van a imitar ahora a Pablo, sino como Pablo imitando a Cristo. O sea, el objetivo de Pablo no era convertirse en la Coca-Cola del desierto, pues, en el vaso de agua en medio del lugar de sed, sino poniendo su vida como una referencia de alguien que crece en identidad para ser un servidor de Dios y poder entonces ser un modelo. Pero a través de eso conducir la mirada no a él, sino a lo que él hacía. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y si tú me imitas a mí, ¿me vas a imitar viendo a quién? Exacto. Porque la práctica de los valores y principios eternos se afianzan en aquellos que están desarrollando cada día más la identidad en el Señor. Yo escribí acá algo, y es que en la carencia de identidad también hay carencia de principios. Y por lo tanto, en esa carencia de identidad, carencia de principios, existe una alta probabilidad de ser manipulado. Por eso es que en 1 Timoteo 2:4, lo que veíamos de ser salvos, veíamos la importancia de ser libertados y rescatados para ser conducidos a la casa espiritual. Pero hoy, a través también del apóstol Pablo, vemos que la libertad que él había recibido era para poder crecer y desarrollarse. Es decir, parte del diseño no solamente es que seas libre, es que seas maduro. Porque madurando, entonces va a haber una consolidación más fuerte de los principios de Dios. Y si hay una consolidación más fuerte de los principios de Dios, es muy poco probable que, como dijo el apóstol Pablo, las tendencias de una época te manipulen. Y esto también nos lo enseña la misma escritura en Efesios 4:14, otra carta del apóstol Pablo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. O sea, ¿quiénes son los más propensos a ser engañados? Los niños espirituales, porque son propensos a andar por donde quiera, siguiendo las estrategias del hombre que con astucia utilizan las artimañas del error. El apóstol Pablo, cuando escribía esta carta, estaba en cautiverio en Roma. Se cree que era más o menos en el año 62 después de Cristo. Estaba preso, en otras palabras, el apóstol Pablo. Y ahí, en Éfeso, había un culto muy entregado a una diosa, la diosa Diana. Le habían hecho un templo que se convirtió en un centro turístico, de donde llegaban de toda Asia y de todo el mundo. Y empezaron a ver ciertos recién convertidos judíos. Pero estos recién convertidos judíos hacían de menos a los gentiles. Entonces, por eso es que nosotros encontramos que en esta carta el apóstol Pablo les habla de la unidad y de alcanzar madurez. Y por eso les está diciendo: no se anden comportando como niños, porque los niños son manipulados por cualquier tendencia de la época. Y entonces nosotros como iglesia entendemos que hemos sido llamados a la unidad en la fe. Pero ¿por qué tenían problemas los judíos de la época con los gentiles? Porque ellos habían recibido una enseñanza en donde los gentiles no eran el pueblo escogido por Dios, pero ahora habían creído en la palabra de Dios, pero lo seguían rechazando, ¿verdad? O sea, tenían mucha estructura vieja. Entonces el apóstol Pablo les dice: los que se comportan así como andan ustedes son los niños, que reciben de cualquier lado cualquier idea y se confunden. Porque en la ausencia o en la carencia de un desarrollo en la madurez de la identidad, también hay una carencia de la práctica de los principios de Dios. Y el niño tiende a ser muchísimo más manipulado por la tendencia de la época. Hay un psicólogo muy cerebrado, muy estudiado en Estados Unidos, que se llama Erik Erikson. Es un psicólogo que se ha dedicado a estudiar la psicología, pero del adolescente. Y él dice que el adolescente carece de identidad, porque la adolescencia, como un momento del desarrollo, para consolidar identidad, necesita de práctica de principios o elementos continuos y permanentes, de tal manera que pasada esa época, porque es una época, entonces el adolescente tenga clara su identidad. Hoy, por tantas cosas que están pasando, vivimos en una generación, en una condición prolongada de la adolescencia. Entonces no se sabe cuándo termina. Y te pongo yo un ejemplo. No sé si ustedes han tenido un adolescente cerca. Hoy es hipster, mañana es emo, mañana es rockstar, ahora es skater, ahora es biker, roller, es de todo. El adolescente así es, porque tiene una carencia de identidad. Y este es un estudio que realizó Erik Erikson. Entonces vivimos en un tiempo donde se ha prolongado esa idea de qué somos. Entonces pareciera, o no pareciera, sino vivimos en un estado de adolescencia permanente. ¿Sí me estoy explicando? De aquí la importancia de que entonces nosotros, como hijos de Dios, en esta libertad, seamos expuestos de manera consistente y permanente a la palabra de Dios, porque entonces esta parte de la adolescencia espiritual nos va a servir a nosotros para consolidar identidad. Pero como muchos de nosotros, hoy sí, mañana no, hoy sí me congrego, una condición de adolescencia permanente. Entonces somos niños. Y al ser niños, somos altamente manipulables por cualquier cosa.
y los principios y los valores de Dios muy poco consolidados. El diseño de Dios es libertarnos, pero para madurarnos, no mantenernos en un estado permanente de adolescencia. Como Dios todo lo que hace, lo hace según todo lo que Él es. Él estableció en su creación un principio, y el principio es el de no contradicción. Alguien no puede ser y no ser a la vez. Por eso es que nosotros vemos que cuando nace un gatito, desde que nace, hace como gatito. Nace un perrito, desde que nace, hace como perrito. Incluso desde antes de que lo hubiéramos en el vientre de su madre, se desarrollaba el gatito como gatito. ¿O has visto que de un gatito salga una jirafa o de un perrito salga un ratoncito? No. Porque hay un principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser a la vez. Por eso es que cuando Dios habla con la samaritana y la samaritana es revolucionada en su corazón por la palabra de Dios, ¿qué hizo la samaritana? Comportarse como una hija. La pregunta es, ¿le costó? Ay, qué tarea más difícil la que me pusiste alta la vara, Dios, dejar todos estos hombres. Porque existe un principio de no contradicción. Nadie puede ser y no ser a la vez. Por eso es que cuando nosotros nacemos en el Señor, aunque no hemos alcanzado madurez, se hace evidente de que somos hijos de Dios. Zaqueo, ¿o acaso dijo Zaqueo? Tú, Dios, me pedís devolver el dinero si supieras que... Porque no puede ser y no ser a la vez. ¿Qué hizo? Se comportó como un hijo y fue a devolver. ¿Se lo pidió Jesús? Ni siquiera se lo pidió, porque nadie puede ser y no ser a la vez. ¿Te das cuenta? Cuando Dios llega y nos salva, nosotros no podemos ser y no ser. Sí, por supuesto, estamos en un desafío permanente de una naturaleza antigua, pero se hace evidente de que como el gatito cuando nace, hacemos como gatitos, pues. Como nacimos en Dios, empezamos a ser como hijos de Dios. Y es ahí donde entonces necesitamos una palabra, una iglesia sedienta y hambrienta de Dios. Porque nosotros no podemos ser y no ser a la vez. En todo lo que Dios creó, estableció el principio de no contradicción. Y Dios, que no está sujeto a ninguna ley de este mundo, por lo que Él es, ese principio se estableció. Porque Dios nunca ha hecho algo diferente a lo que Él es. Así que tú no eres y no eres a la vez. Tú eres un hijo de Dios. Exponte a la presencia de Dios. Exponte a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios cada día te liberte. Pero que no solamente te quedes en libre, sino ahora seas conducido. No a un estado de adolescencia, sino un estado de madurez. Y por eso es que nosotros vemos en 1 Timoteo 3:15 que el apóstol Pablo le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios a Timoteo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo no sé si han escuchado cuando uno dice: es que ser eso de ejemplo a mí. ¿Por qué tendría que ser difícil si tú eres hijo de Dios? ¿O has escuchado que un animalito diga: me cuesta ser este animalito? Es natural que seas lo que eres. Es parte de ti ser lo que eres. Pues el apóstol Pablo le dice a Timoteo: condúcete. Y yo no veo que Timoteo diga: ¿por qué me pones la vara tan alta, amado mentor? Era un pastor joven con relación a todas las iglesias que él tenía a cargo. Y tenía, en muchos casos, un mejor comportamiento que muchos otros pastores más ancianos que él. Pero a Timoteo no le costaba ser lo que es. Porque por el principio de contradicción, nadie puede ser y no ser a la vez. Tú eres un hijo de Dios. En la medida en la que estés bebiendo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté tocando tu corazón, esté siendo ministrado por Dios,
y expuesto a la palabra de Dios, bien entendida, y este sea tu alimento, va a ser natural que tú cada día seas más evidente, sea más consolidada la identidad que tú tienes en ser lo que tú eres. Y no te va a costar, y no va a ser si eso eres o no. Y si eso somos, porque nos va a costar ser lo que somos. ¿Hay dificultad en este sentido lógico que estoy hablando? No, porque somos lo que somos, ¿o no? Por eso necesitamos exponer nuestro corazón a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Señor, háblanos. Señor, habla nuestros corazones. Señor, habla mis pensamientos. Que sea tu gracia, tu verdad, tu Espíritu Santo salvándome, Dios mío, de mí, de mi sentir, de mi parecer. Interviene mis pensamientos de ser necesario, pero aún con mis pensamientos te puedo yo glorificar. Entendemos que tenemos un desafío, Dios, porque nací en una naturaleza corrupta, pero cada día más soy una hechura tuya. Y como hechura tuya, una expresión de tu gloria, cada día más consolidado en esta identidad. Entonces, para quien es y quien está creciendo, apegarse cada día más a los principios de Dios, no es cosa del otro mundo, es parte de lo que eres. ¿Te das cuenta? Voy a terminar con esto en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto es lo hermoso de esto. Es decir, Dios hizo un diseño tan perfecto que todo lo bueno, toda esta expresión de Dios, sea el resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque humanamente estábamos imposibilitados. En nuestra imposibilidad humana veíamos imposible, valga la redundancia, ser eso, lograr aquello. Y sí, humanamente es imposible. Pero por medio, como dice Lucas, del poder de Dios, para Dios nada es imposible. Y el poder de Dios opera en los vasos de barro. Nosotros, sus hijos, para la gloria de Dios. Y es que ahí está lo glorioso de esto. Vamos a darle un aplauso al Señor. Que aún siendo humanamente tan deficientes, es posible ver la gloria de Dios a través de ti. Es posible ver la gloria de Dios a través de ti. Es posible ver la gloria de Dios a través de mí. En todo lo que somos, en todo lo que vivimos y en todo lo que practicamos. Y como terminé la enseñanza primera de principios y valores, el bien ser genera en nosotros bienestar. Y el bienestar, el bien hacer. Amén. Yo creo que Dios hoy, por medio de la salvación, nos sana, nos restaura y nos conduce por el camino de la vida. Amén.